Buen día, queridos hermanos. Les saludo en este lunes ya 19 de julio del 2021. Le damos seguimiento ya a la semana 16 de tiempo ordinario que empezamos el día de ayer en nuestra parroquia celebrando la Eucaristía. Ahorita, pues bueno, aquí en la intimidad de mi casa, que es su casa, vamos a meditar la palabra de Dios. Les agradezco su confianza al acompañarme y al permitirme ser instrumento de Dios para llevarles el mensaje de amor. Hoy vamos a meditar nuevamente el Éxodo capítulo 14, versículos 5 al 18 y Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Estos pasajes que que estamos dándole seguimiento al libro del Éxodo es una historia fascinante de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. El sábado vimos cómo después de todas las manifestaciones que Dios hace y terminando con la muerte de los primogénitos, Faraón no tiene más remedio que dejar salir a su pueblo. Y terminamos la lectura del sábado en ese momento, cómo la gente empieza a avanzar con lo que pudieron llevarse, porque no tuvieron la oportunidad de preparar mucho y se fueron a la travesía para abandonar Egipto. Hoy la liturgia nos presenta a un faraón arrepentido, porque dice, ¿dónde voy a encontrar mano de obra barata como la tenían con el pueblo de Israel? Eran muchos y podía avanzar mucho en los trabajos y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Se arrepiente, dice que Dios endureció el corazón del faraón, pero como vamos a ver más adelante, tal parece que el corazón endurecido era del pueblo de Israel, que no le permite ver los milagros que Dios hace en ellos. Entonces el faraón toma todo su ejército y se lanzan a perseguir al pueblo de Israel. Y obviamente como el pueblo de Israel es muy numeroso y van muchos a pie, pues el ejército del faraón los alcanza pronto. Y entonces empieza el pueblo de Israel a caer en pánico porque ven a un lado que están acercándose ya al mar, ya no hay para dónde avanzar, y ven al otro lado y ven a todo el ejército del faraón que ya va a alcanzarlos y empiezan a quejarse de Moisés, que en el fondo es quejarse de Dios. Dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? No había suficientes sepulcros ahí y nos traes a morir aquí en el desierto. Dice, ¿no te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues vale más servir a los egipcios que morir en el desierto. Esto es una actitud muy humana. ¿Cómo se nos dificulta dejar atrás una mala vida? ¿Cómo se nos dificulta dejar atrás un pecado? Porque ante las primeras de cambio desfallecemos. Una persona que está dejando las drogas, una persona que está dejando algún vicio como el alcohol, presenta lo que le llaman el síndrome de abstinencia. Empieza a tener hasta físicamente dolores, angustias y pues tienden muchos a recaer. Hoy las palabras de Moisés son muy alentadoras porque les dice, no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Yo te digo a ti, mi hermano, si tú estás batallando ahorita para dejar un vicio, si tú estás batallando para dejar a esa mujer con la que estás engañando a tu esposa, si tú estás batallando para dejar alguna conducta, salir de algún pecado que te está haciendo daño en el alma, no tengas miedo. El Señor te da la victoria. Solamente con Él puedes salir adelante. Moisés hace algo como instrumento de Dios que nos hace ver que cuando para ti no hay salida, para ti no hay imposible, para ti no puede haber una solución para el problema que tienes, Dios siempre la encuentra. El pueblo de Israel veía al ejército que ya se les venía encima y del otro lado veía el mar que no les permitía avanzar. Moisés con su vara hace lo que le dice Dios, divide el mar en dos. Y entonces el agua se separa, con un fuerte viento separa el mar y deja un camino seco por donde el pueblo de Israel puede pasar. Entonces, cuando no vemos salida, Dios actúa. Solamente basta que tengas fe. Mañana le daremos continuidad a esta historia tan hermosa. El Evangelio según San Mateo nos presenta hoy algo que también es muy común en estos días. Nosotros le decimos a Dios, muéstrame tu poder curando a mi hijo, curando a mi hija, curando a mi esposa. Que no se muera mi papá y voy a creer en ti. Consígueme un buen trabajo, estoy desempleado. Sácame de este problema en el que estoy metido. Y vivimos poniéndole pruebas a Dios. Y aquí
algunos maestros, algunos fariseos y escribas le decían a Jesús: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa, como si Jesús estuviera haciendo complacencias. Que, ¿por qué ellos piden una señal prodigiosa cuando Jesús ya les había dado muchas? Ya había expulsado demonios, ya había sanado paralíticos, ya había hecho muchas señales milagrosas, pero ninguna señal milagrosa de Jesús era hecha para complacer al auditorio. Las señales milagrosas de Jesús son para mostrar su poder sobre el mal, para poder mostrar su divinidad. Son para mostrar su compasión por la gente que sufre, pero nunca para complacer la curiosidad morbosa de una persona. No busques los milagros del Señor, busca al Señor de los milagros. Busca en tu vida y encontrarás muchas señales que el Señor ya ha hecho en ti. No tientes al Señor buscando otras señales que sean solamente para satisfacer tu curiosidad morbosa. Jesús les dice a esta gente perversa: no se le dará más que la señal de Jonás. Fíjense cómo Jesús utiliza a Jonás como una señal, con dos advertencias. Una, como señal de que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el desierto, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches bajo tierra. Jesús les está hablando de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Esa es la señal más grande que hemos tenido, y nosotros, cuando vemos a Jesús en la Eucaristía, somos testigos de ese momento, somos testigos de que seguimos a un Cristo vivo, de que venció a la muerte. Entonces, la señal más milagrosa de todas es la Eucaristía, es la resurrección, Cristo vivo y resucitado frente a nosotros. Y también el otro aspecto de este pasaje de Jonás le dice: Jonás logró convertir a una ciudad pagana, a una ciudad que no tenía fe. Se convirtió con la predicación de Jonás. Dice: y aquí ustedes tienen a uno que es más grande que Jonás y no logró convertirlos. Ese es el pecado más grande que podemos tener nosotros. Jonás logró convertir a un pueblo pagano, y nosotros que tenemos fe y que creemos en Dios, no terminamos nuestro proceso de conversión teniendo a alguien que es mucho más que Jonás. Y les pone también el ejemplo de Salomón. Dice: la reina del sur caminó muchos kilómetros, avanzó muchos lugares para poder llegar a comprobar la sabiduría de Salomón. Y aquí tenemos a uno que es más que Salomón. Jesús es más que todo, es más que Salomón, es más que Jonás, es más que Moisés, es más que cualquier ser mortal que tú me puedas decir, porque Jesús es Dios. Y así como Dios Padre pudo hacer el milagro de salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, Jesús puede hacer el milagro de salvarte a ti de la esclavitud del pecado. Basta que tengas fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, les deseo una magnífica semana, una semana muy productiva, sobre todo una semana vivida con el amor de Dios en tu presencia. Cuídate mucho, que estés bien.